Dice, hoy únicamente tienes una tarea, pero ¿de cuánta bendición te resultará? Te dará la clave de por qué, cómo puedes vivir de acuerdo a los preceptos que el Sermón del Monte nos dice. Lee los siguientes pasajes de la Escritura y al leerlos, recuerda que la iglesia no existía en esos tiempos o momentos. Los judíos y los gentiles fueron uno, el cuerpo de Cristo, la iglesia después de la muerte de resurrección de Jesucristo. Nos dice esto en Efesios capítulo 2, versículo 11. ¿Sí? Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 11. Y pues, aquí Dios une, ¿no?, a los pueblos. Y dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien ustedes también sois juntamente edificados para morada del Espíritu Santo. Entonces vemos aquí que de ambos pueblos Jesucristo nos unió. Antes solamente eran los judíos los que habían sido elegidos, aunque Jesucristo de alguna forma daba destellos de que la salvación era para todo el mundo, aún en el Viejo Testamento, ¿no? Lo vimos eh, y en el Nuevo Testamento también, lo vimos con la Sirofenicia, lo vimos en el Viejo Testamento con Naamán, que era sirio, y entonces Dios dejaba entrever que la salvación no solamente iba a ser para su pueblo, sino iba a haber una salvación aparte del pueblo. Por lo tanto, lo prometió a Israel y a Judá, y también fue puesto a disposición de los gentiles. Y cuando leas las escrituras, haz una lista de todo lo que Dios hará a los que están bajo el nuevo pacto, y nota qué dijo Dios y no tú. Entonces, ¿qué es un pacto para iniciar? Es un, bueno, viene de la palabra belit, que es un tratado. Uh-huh. Entonces, ahí en Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 34, nos dice así, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. O sea, el pacto está, si se habla de un nuevo pacto es porque el que ya existía iba a ser deshecho. Y lo iba a hacer con Israel y lo iba a hacer con Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. O sea, no como el pacto que Dios había hecho cuando salieron de Egipto,
un pacto en el cual Dios le dijo que si guardaban sus mandamientos, pues iban a vivir, ¿no? Iban a ser bendecidos. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré para ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. O sea, ya no iba a ser una letra escrita, como dice la escritura, en tablas de piedra, ahora iba a ser esa letra escrita en el corazón. Y Dios iba a poner en nuestra mente, iba a poner esas letras, esas palabras, dice, y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Entonces, esas palabras y esas enseñanzas que nosotros hoy tenemos han sido puestas en nuestra mente, esa ley en nuestra mente, y escrita en el corazón, dice, yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Ahora, ¿de qué forma Dios las escribió en nuestro corazón? Bueno, pues nos ha dado una mente, pero no es de esa forma que nosotros podemos tener esta palabra ahí, sino que a través del Espíritu Santo nosotros tenemos la mente de Cristo, dice en Primera de Corintios. Dice, y no se enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Entonces, Dios habla aquí de un perdón, primero habla de una forma diferente de darnos su ley. ¿Dónde la iba a poner? En nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Quién la iba a poner? Dios. ¿Sí? Y dice que iba a ser un nuevo pacto con Israel y con Judá. El viejo pacto iba a ser roto, ya lo vimos en Hebreos, ya iba a quedar anulado por el nuevo pacto en la sangre de Jesucristo. Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice el Señor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más a ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Entonces vemos aquí una promesa que es la de no acordarse de nuestro pecado y perdonar la maldad, ¿no?, de nosotros, de cada uno de nosotros. Y dice, ya no me acordaré más de su pecado. ¿Qué hace Dios cuando nosotros creemos? Bueno, pues Él perdona nuestro pecado, nos da una nueva forma, ¿sí?, en que nosotros podamos realmente acercarnos a Él, que es a través de su Hijo Jesucristo, ¿sí?, y nos da un nuevo pacto, ¿sí? Entonces, aquí en la profecía de Jeremías, Dios nos habla de un nuevo pacto que Dios establecerá con su pueblo, perdonando sus pecados y poniendo la ley en la mente y en el corazón, de manera que todos lo conozcan, ¿sí? Entonces, en Hebreos, si nosotros cotejamos en Hebreos 8, 8 al 12, dice así, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, hablando de lo que decía Jeremías. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente, en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo diciendo, ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Entonces Dios permite, o Dios nos da un perdón que
no jamás dice que se va a ocupar de nuestros pecados, ya no se va a acordar de nuestros pecados. ¿De cuáles pecados? De los que nos justificó, ¿sí? ¿Qué es la justificación? Es declarar inocente ¿de qué? ¿De qué nos declara inocentes? Del pecado. ¿En qué tiempo? Pasado. ¿En dónde opera? En el espíritu. Entonces vemos aquí que Dios hizo un pacto de perdón, un pacto de poner su ley en nuestro corazón, ¿sí? De manera que todos lo iban a conocer, todos los que Dios llamare, ¿no? De manera que sí, esto es una extensión del amor de Dios y que ahora en el nuevo pacto pues, es establecido a través de Jesucristo, ¿sí? Y este es un mensaje que fue profetizado por Jeremías para tiempos futuros. Todavía él estaba en vida cuando él profetizó esto acerca de la ley que era establecida por Dios del nuevo pacto. Y entonces, a la luz de Hebreos, la casa de Israel, Judá, representa hasta cierto punto, sí, la iglesia de Dios, ¿no? Que ahora somos nosotros, porque nosotros somos los judíos espirituales. Dice en Gálatas 6:16, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz, misericordia sea dada a ellos y a Israel y al Israel de Dios. Entonces nosotros vemos un nuevo pacto establecido por Dios con unas mejores promesas, con una mejor, no sé, retención también, porque iba a ser escrita en nuestra mente, iba a ser escrita en el corazón. Entonces, por eso la palabra dice en Romanos que ninguna persona, por ejemplo en este caso, va a quedar sin castigo, ¿no? A todos los culpa de pecado, ¿no? Porque realmente nosotros sabemos que el pecado nos obliga a hacer lo que no queremos, pero también lo que nosotros podemos darnos cuenta es de que el hombre sabe cuando hace lo malo y cuando no hace lo malo. Uh-huh. Y entonces la promesa es que nunca se iba a acordar de nuestros pecados y transgresiones. Esa es la promesa que nosotros tenemos. O sea que nuestros pecados pasados ya no pueden condenarme. Mis pecados pasados fueron justificados por Jesucristo y todo lo que yo hice en el pasado ya se acabó. Si es que he creído, lógicamente, ¿no? Si es que hemos creído. Entonces Jeremías 32, Jeremías 39 y 40. Dice, y les daré un corazón nuevo, ¿no? Y dice, y les daré un corazón nuevo, un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Entonces Dios iba a cambiar este corazón. Esto quiere decir que iba a cambiar la esencia de nuestra pecaminosidad y nos iba a dar un camino que seguir. La palabra de Dios dice que Jesucristo es el camino, es la verdad, es la vida, y Dios nos iba a poner en el camino, que es Jesucristo. Dice, para que me teman perpetuamente, ¿no? Entonces, si la salvación se perdiera, ¿cómo le íbamos a temer perpetuamente? Para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, un pacto eterno. O sea, Dios no puede violar su palabra, Él hace un pacto eterno, es indisoluble, ¿sí? Es un pacto, ¿sí? Es un testamento, un legado que no se puede disolver, que no me volveré atrás de hacerles bien, dice. Y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Entonces, si Dios pone su corazón, pone su temor en nosotros, ¿cómo es posible que la gente sí no sienta temor de pecar?
Si una persona no tiene temor de pecar, dudo que sea pues, cristiano, porque la presencia de Dios está en su vida, sabe lo que está haciendo, ¿sí? Pero aquí nos habla, sí, sí podemos pecar, pero cuando el ser humano, yo veo que todos los que han creído son redarguidos. Sansón, ¿sí? Pablo, Pedro, y todo ese tipo de gente han sido redarguidos porque lo que tienen ellos en su corazón es una nueva vida, es el Espíritu Santo de Dios. Dice, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Entonces, mucha gente dice, bueno, por eso se confunde y dice, pues es que entonces, aunque yo peque, yo soy cristiano. Eso no es cierto. Porque precisamente dice aquí, y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios. Teman perpetuamente para que tengan bien ellos. O sea, yo tengo que temer a Dios en ese sentido para que me vaya bien en la vida. Porque mucha gente no le va bien en la vida porque no tiene temor de Dios. Dice, les daré un corazón y un camino para que teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. O sea, la promesa no solamente es perdonar nuestros pecados, poner nuestra mente, sus palabras, sí, en nuestra mente y en nuestro corazón, sino también hacernos bien, sí. Entonces yo creo que las personas que creen, pues tienen un cambio en su vida. O sea, tal vez no sea tan radical al principio, pero tienen que cambiar, tienen que ser transformados por el poder de Dios en sus vidas, ¿no? No puede ser que la gente diga, no es que yo no puedo, o es que yo no. ¿Por qué? Porque es una obra sobrenatural de Dios. Pero sí podemos estorbar a Dios, como lo estorbó Sansón. Sansón pudo haber sido un buen juez, pero sin embargo él decidió estorbarle a Dios a través de su pecaminosidad, de su sensualidad, ¿no? Entonces lo que vemos aquí es que Dios dice nuevamente, les daré un corazón y un camino. O sea, Él nos va a guiar. Por ejemplo, el Espíritu Santo dice que nos guía hacia toda la verdad. El camino es Jesucristo. Entonces, el camino que nosotros tenemos que seguir y necesitamos conocer a Jesucristo para seguir ese camino, para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos. Vean, pondré mi temor. Yo no sé, pero la gente que nace de nuevo realmente tiene temor de pecar, tiene temor de hacer lo malo, tiene temor de ofender a Dios, lo tiene. Si no lo tiene, ¿no? Pues es muy difícil que sea un hijo de Dios, porque algo que realmente es una característica es el temor reverente y el temor al castigo que le tenemos a Dios. Pero yo en mi experiencia, yo lo que veo es que no le tengo tanto miedo, aunque sí sé que es un Dios severo, pero temo hacerle daño. Y hay gente que no teme hacerle daño. Peca, miente, dice, y entonces no hay un temor. Pero dice aquí, pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten. Entonces, ¿cómo se pueden apartar? ¿Mm? Si ella dio la provisión para eso. Si tenemos el Espíritu Santo. Ahora, ¿podemos apagar el Espíritu Santo? Sí. Pero no pasa mucho tiempo en que Dios me dé una paliza para que se me quite. ¿Por qué? Porque al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces, Dios nos provee aquí no solamente de tener una mente prodigiosa, porque si nosotros vamos a Primera de Corintios, a ver si encuentro esta cita porque no la tengo. Sí.
Y es importante pues que nosotros analicemos esto, ¿no? Dice en 1 Corintios 2:16, dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿sí? Esto yo creo que podría relacionarse con las palabras que Dios nos ha dado a nosotros, ¿no? ¿Sí? Ahora también tenemos el Espíritu Santo, ¿no? Que es el Espíritu de Cristo, ¿no? Y el hombre natural, pues no percibe las cosas de Dios, pero el espiritual, ¿sí? Como dice aquí, dice, voy a leer un poco más arriba, dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. O sea, si nosotros tenemos el Espíritu de Dios, vamos a conocer a Jesucristo. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. De Cristo. Entonces, es el Espíritu Santo que nos recuerda todas las cosas, y el Espíritu Santo es Dios, y tenemos nosotros la mente. Dice que el Espíritu Santo nos recuerda todas las cosas. Entonces, desde ahí parte, ¿no? Entonces nosotros tenemos los pensamientos de Dios en nuestra vida. O sea, ¿qué, qué le podemos llegar a decir a Dios cuando nosotros muramos? ¿Le podemos decir, yo no sabía? ¿Le podemos decir, ay, es que yo no leí la Biblia? No. La gente sabe. En Ezequiel capítulo 36, Ezequiel 36, versículo 26 y 27, nos habla aquí también, pero ya de una forma totalmente diferente. ¿Sí? El 26 dice, os daré corazón nuevo. Dice que pondrá un corazón nuevo. Os daré un corazón nuevo y pondré mi espíritu dentro de vosotros. O sea, mudará nuestra forma de ser, lo que nosotros somos. La naturaleza pecaminosa va a ser quitada, o ya fue quitada. Dice, y pondré mi espíritu, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, parecido al de Jesús. Por eso cuando la gente es insensible a las cosas de Dios, yo a veces me pregunto, ¿será cierto que esa persona es cristiana? ¿Será cierto que esa persona realmente, sí, es alguien que ha nacido de nuevo? Porque si Dios ha puesto un corazón nuevo y ha puesto su espíritu nuevo dentro de nosotros, sí, y quita de nuestra carne el corazón de piedra y os da un corazón de carne, dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré. ¿Por qué? Porque nosotros ya no vivimos según la letra. Si yo estoy lleno de Dios, ¿qué va a hacer el Espíritu? Pues hará que yo ande en sus caminos. Dice, y haré que andes en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Como dice la Escritura, que Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. No es una iniciativa humana, es una iniciativa de Dios en este caso. Sin embargo, hoy mucha gente pues dice que tiene que hacer algo, ¿no?
tiene que hacer cosas para poder ser un hijo de Dios. Entonces este corazón nuevo será sensible y abierto a las enseñanzas de Jesús y nosotros tendremos hambre, como es la primera bienaventuranza, ¿no? ¿Qué dice? Bienaventurados los que los pobres en espíritu, bienaventurados los mansos, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, etcétera. ¿Sí? Entonces la transformación de la voluntad y el espíritu constituyen el segundo paso de la renovación. Entonces, lo que Dios hace primero es renovar mi corazón, ¿sí? Renovar mi espíritu muerto para que tenga nuevamente vida, y después viene la renovación del Espíritu Santo en mí. Pero ninguna persona puede dejar de ser renovada, ¿no? Como dice en Tito, a ver, vamos a Tito, tampoco es un versículo que tengo, pero vamos a ver si lo encontramos. Tito, capotito. Sí. Dice en el versículo, capítulo 3, versículo, bueno, voy a leer del 3, ¿no? Del 3, ¿cómo éramos nosotros? O sea, ¿cómo era nuestro pasado? Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. La condición del ser humano era de muerte. Entonces el ser humano por sí mismo no puede responder al llamado de Dios. Yo acepto a Jesús. Tiene que ser algo dirigido por el Espíritu Santo, porque nosotros estábamos extraviados, éramos rebeldes, no queríamos saber nada de Dios. Dice la palabra que no podemos ni queremos saber nada de Dios. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida. Entonces, algo que Dios hace es regenerarnos, pero también nos renueva. ¿Qué es regenerar? Regenerar es hacer algo nuevo, pero que ya existe. Y renovar, pues es renovar lo ya existente por algo que pudiera ser usable, nuevo, ¿no? Entonces, nosotros hemos sido renovados, ¿sí? Y esta palabra renovación, ¿sí? Es la palabra anakoinosis, ¿sí? Anakoinosis. Y la palabra regeneración habla de un renacimiento espiritual, ¿sí? De una restauración del corazón. Entonces, aquí en Ezequiel, pues nos habla de esta regeneración, ¿no? Nos habla del cambio que iba a haber en nuestra vida. ¿Quién lo hizo aquí? Bueno, aquí dice que fue Dios, pero en el caso ahora, pues sabemos que el Espíritu Santo es Dios y que ahora, bueno, trasladado al tiempo de ahora, dice que el Espíritu Santo es el que nos renueva, ¿no? El que nos da una nueva perspectiva de Dios, ¿no? Y entonces
es ahí donde nosotros, por ejemplo, es que esto es, Dios daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo. Entonces yo a veces no me explico por qué la gente, primero, no entiende la Biblia. Si tenemos al autor de la Biblia, le voy a entender. Número dos, dice que iba a quitar, ¿sí?, el corazón de carne, de piedra, y os daré un corazón de carne. Ahora, ¿cómo puede ser que una persona no regenerada pueda creer en el Evangelio? Digo, ¿cómo puede ser que una persona no regenerada pueda ser regenerada? ¿O cómo la gente puede decir, yo creo en Jesucristo? Porque es un pensamiento mental. Un pensamiento mental no es un nuevo nacimiento, no hay un corazón. Simplemente es un sentimiento mental. Porque sabe que Cristo murió por él, que cree pecado, pero no hay una transformación. Ajá. Entonces, mucha gente está así, ¿no? Quitaré el corazón de carne. De vosotros quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Por eso el corazón de carne es similar al que tiene Jesucristo. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo tantas tonterías? ¿No? Ahora dice el 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Yo a veces me he puesto a pensar cuando la gente dice, no, pero es que no se puede, es que yo ando así. Ahora, si el Espíritu Santo llegó a mi vida, es algo que no tenía, es algo tremendo. Algo que me renueva el sistema de pensamiento. Algo que transforma mi manera de ser. Algo que me da una nueva perspectiva de la vida. Si robaba, entiendo que ya no lo tengo que hacer. Si transaba, si mentía, ya no, ya es algo que nadie me lo va a enseñar. Ay, es que yo no sabía. Mentira, porque hay algo que nosotros tenemos que se llama ¿quién? Conciencia, pero también tenemos el Espíritu Santo que dice que ¿qué? Nos redarguye, ¿sí?, de justicia, de pecado, ¿sí? Entonces, si Él nos redarguye de pecado, o sea, una gente que es cristiana es redarguida de pecado. O sea, sí, es un tormento. O sea, no puedes estar a gusto. O sea, yo no entiendo la gente que peca, que dice, no, es que Dios ya me perdonó. O sea, así como si se hubiera comido un gansito marinela. No, no, no. No creo que esa persona haya experimentado. Sí, no, lo que hace la palabra de redarguir. O sea, lo que hace el Espíritu Santo de redarguir. Si tan solo cuando Spurgeon dice que creyó, se aventó unos días. Cuando yo he pecado, yo no puedo estar tranquilo. Y no son pecados groseros. O sea, no puedo estar a gusto, no. O sea, hay algo en mi interior que me hace sentir como chinche, que estuvo mal, que está mal y que, o sea, ¿cómo puedo ver yo a la gente decir que no? Pues es que ya Dios me perdonó, o sea, es algo que duele, porque el Espíritu dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces, esto va contra lo que dice la Escritura, que no se puede, ¿no? Lo que dicen muchos acerca de la Escritura. Dios hará, como lo hizo con Jonás, ¿no? Dios hará. Ahora sí, yo puedo pecar, yo puedo hacer, pero al final de cuentas, ¿qué va a hacer Dios? Hará que ande, hará, no me dejará. Por eso dice que el justo cae 7 veces y 7 veces se levanta, porque el Espíritu Santo dice, y haré que andes en mis estatutos y los guardéis y mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces, ¿cómo es posible que la gente no pueda ponerlos por obra? ¿No? Es como lo que me quedé con la onda de Ageo, con la onda de Joel, con Zacarías, ¿no?
que ellos hablan y le hablan al pueblo. Y la gente que fue movida por el Espíritu Santo, por ejemplo, Zorobabel, que hoy voy a hablar de eso otra vez, sí, Josué, y el pueblo, dice, oyeron y se arrepintieron. O sea, no es que ahorita, no es que... O sea, inmediatamente el Espíritu Santo le redarguyó. Entonces, una persona que oye la palabra de Dios está atenta, es redarguida, ¿no? Y el Espíritu Santo le redarguye, por eso tenemos el Espíritu Santo, ¿no? Cuando nosotros empezamos a ser redarguidos, es una señal de alarma, decir, cuidado. Entonces, una persona que es salva realmente tiene estas características. Haré que andes. Soy cristiano, llevo 5 años diciendo mentiras, portándome mal. ¿Cómo va a ser cristiano? Entonces, no puede ser. O sea, puede caer en pecado como lo hizo el apóstol Pedro, ¿no? Pecó, pero después ya no lo hizo. Después él mismo reconoce. Crece a tal forma que dice la hipocresía, él fue hipócrita, ¿no? Desechando, ¿sí? Todas las distracciones, hipocresía, etcétera. Entonces vemos que hubo un crecimiento en su vida y que el Espíritu Santo le redarguyó. En el momento que pecó con Jesucristo, inmediatamente Dios lo redarguyó y se fue a llorar ahí amargamente, dice. Y el otro no, el otro se sintió mal porque fue, sí, su mentalidad, su conciencia le acusó, pero no se arrepintió. Si se hubiera arrepentido, hubiera ido con Dios, como lo hizo el apóstol Pedro. Él fue con nosotros, dijo, yo me voy a deshacer con lo que hice, ya, ¿no? Pero el que realmente está con Dios, pues tiene una nueva vida. Entonces dice, teniendo en cuenta todo lo que has aprendido con respecto al nuevo pacto, responde a las siguientes preguntas. ¿Cómo es posible para alguien que tiene un corazón engañoso y desesperadamente perverso llegar a poseer una justicia que exceda a la de los escribas y fariseos? ¿Cómo le es posible ser santos, ser perfectos como su Padre Celestial? ¿Cómo le es posible guardar los mandamientos? Pues es a través de esto que nosotros podemos darnos cuenta, que Dios puso un corazón nuevo, un espíritu nuevo dentro de nosotros. ¿Por qué los fariseos? Pues porque ellos no habían nacido de nuevo, porque no tenían el espíritu. Entonces, si, por eso dice la Escritura, que si nuestra justicia no es mejor que la de los fariseos, no vamos a entrar al reino de los cielos, porque ellos eran religiosos, se basaban en hechos externos para tratar de convencer a las personas de que ellos eran salvos o de que ellos eran del pueblo de Dios. Dice, ¿qué parte tiene el Espíritu Santo en el nuevo pacto? Lee Ezequiel 26, 27, de lo que leímos ahorita, dice, y pondré dentro de ustedes mi espíritu. Y aquí es con E mayúscula. O sea, es el Espíritu Santo. Y dice la palabra en el libro de los Hechos 1:8, ¿qué dice? Recibirás poder cuando he venido sobre ustedes. Entonces, si hemos recibido el poder, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo, por ejemplo, ahorita, esto es lo que nos diferencia de la ley, que nosotros somos guiados por el Espíritu y no por la ley. Pero la mayoría de la gente se guía por la letra. ¿Sí? Y nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Sí? Dice, ¿a qué se parece tu corazón? ¿Cuál es tu relación con el nuevo pacto? ¿A qué se parece? ¿Sí? Bueno, el corazón del ser humano es como una piedra. Pero dice aquí, ¿sí? Que pondrá un corazón de carne. O sea, la piedra es como algo, pues es inanimado, vamos. Y así es el corazón de muchos cristianos. Por ejemplo, a mí me sorprende mucho ahora con lo de la renta. Cada mes den a tiempo. Falta dinero. Nos hablan por teléfono. Y la mayoría de la gente no hace lo que tiene que hacer. Y sabe lo que tiene que hacer.
Entonces, eso, por ejemplo, el llegar temprano. O sea, no es como, son cosas elementales, pero no los consideramos como malas. No, pues llegar temprano, pues, no, todos llegan tarde. Pero llegar temprano es de respeto a Dios, no a los demás. Es de adoración a Dios, ¿no? El no robar, el no mentir, tiene que ver con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo me redarguye, o sea, el Espíritu Santo es verdad. Entonces, si yo hablo mentira, hablo lo que el Satanás habla. ¿Cómo no voy a ser redarguido? Entonces, las personas que no son redarguidas, ¿qué? Y dice aquí, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andes en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esto quita la justificación de la gente. Es que es muy difícil. Es que no se puede hacer. Esto lo quita. Porque si la palabra dice y haré, es porque dice no seas como el mulo, ¿no? Como el caballo que tienen ser sujetados con cabeza, ¿no? Porque no tienen entendimiento. Entonces, si una persona no hace las cosas de Dios, es porque es rebelde, obstinada, terca. Puede ser hijo de Dios, pero sus consecuencias le traerán, sus decisiones le traerán muchas consecuencias, ¿no? Entonces, lo que nosotros podemos darnos cuenta aquí es que Dios dice, andéis, por eso hay un cambio de vida. Si nosotros analizamos, por ejemplo, rápidamente, vamos al libro de los Hechos, ¿sí? Y analizamos aquí rápidamente la vida del apóstol Pedro, ¿sí? ¿Qué estaba haciendo el apóstol Pedro después de la muerte de Jesucristo? ¿Qué estaba haciendo? Dice aquí que en Hechos 1:11 bajó un ángel, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte, que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás. Moraban, esto quiere decir que ellos vivían juntos. ¿Qué estaban haciendo? Había un cambio en su vida. Tal vez estaban escondidos, pero estaban ahí, ¿sí? Y les confirmó el Espíritu Santo a través de un ángel. Dice, todos estos, ¿qué estaban haciendo? Había un cambio en su vida, perseveraban unánimes en oración y ruego con todas las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Cómo era el apóstol Pedro antes? Sí, voluntarioso, sí, hablaba cosas que no debería de hablar. Y entonces, ahí nos vamos a quedar, porque ya son las 6:05. Ahí se me hace tan corto. Padre, te damos gracias, Señor, por esta reunión. Te pedimos que tú, Señor, hagas una realidad. Esto es más bien es una realidad que ya lo tenemos, pero ayúdanos a que sea una realidad en nuestras vidas. Que nosotros seamos guiados por tu Espíritu Santo y no saquemos excusas, Señor, de que no se puede, de que no, es muy difícil y que, pues, casi que es imposible. Tú dices en tu palabra que harás que andemos en tus mandamientos. Entonces, toda mediocridad, Señor, toda justificación que el hombre quiere hacer para hacerte quedar mal a ti, de que no se puede, pues queda anulada, Señor, porque tú nos has dado tu espíritu. Has puesto tu palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor. Y además, Padre, nos has dado tu Espíritu Santo para que nosotros tengamos el poder para hacerlo. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén.
Oh, sí. Padre, te damos gracias por esta clase, Padre. Te pedimos por esta ofrenda que pues tú la bendigas y la multipliques y que tú la prosperes, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, amiga. Felicidades. Que ganes mucho para que me des mucho. Les hablas por ahí si es que llegó alguien de los despistados de... ¿No tampoco te invitado, papá? Sí. ¿No quiero que le subas? Si tienes ahí un cóctel o algo. Buenas tardes. ¿Qué pasó? Verónica. Está el teclado. ¿Eh? Ya ni he aprendido a tocar. Ujú. Pastor, iba a comentar algo. Ujú. ¿Ve que dice que para bajar un libro y leerlo nos cobran? ¿Dónde? Ajá, el que nos encargó leer el libro. Ah, no, Más allá, Gwen Myers. viendo más allá de lo posible. Yo lo hice ahorita así por el momento y luego lo compro, ¿está bien? Porque sí cobran por leer. Sí, cobran por leerlo, ¿cómo? O sea, haga de cuenta que hay una aplicación Ujú. y te pide que cobra supuestamente de 50 y metí, seguí la tarjeta y llegando y ya me lo dejaron leer. Así lo estoy haciendo. Ujú. O sea, como estaba comentando. 50 pesos por la lectura, por cada lectura, por un mes. Ah, está bien. Se me hizo barato. Y ahora sí que yo le estaba comentando eso porque no lo tengo. Pero pues mejor. Lo voy a comprar. Es lo que le estaba diciendo hoy, y luego si la verdad al pastor. ¿Y tú ya lo leíste? No, ¿qué vas a leer? voy a comprar. No, es que Esa entendido cosa yo lo he ahorita estado leyendo. unas cosillas. Si estoy hablando con la banda, sí lo voy a comprar. Está como en 2.90, algo así. 2.19 me pareció a mí. Su esposa Marta. ¿Mm? Su esposa se llamaba Marta. Su amigo Manuel falleció. Ella se llamaba Marta. Vinieron a México. Aquí, a México, lindo y querido, si muero lejos de aquí, que digan que estoy. ¿Y Lulú qué onda? No, no ha llegado. Sí, estaba hablando con Mercy hace rato. Ya operaron ahorita a Carmina. Bueno, de hecho la estamos operando. Sí. Según ¿Ahorita? sí. ¿De qué le iban a operar? Su la tibia y peroné. Tibia y peroné. ¿Qué es eso? Aquí del tobillo. Aquí están los humanos. También fui a visitar a Mercy, a Juanita Gulsa. Juanita. Juanita Gulsa. Yo no he ido a ver. No la dejas. No.
Porque estuve yo en un tiempo. Sí, Ya no me no se escapa. Escapar. ¿No vino Erika? No. Hola, güey. Michelle Jack, gracias, hermana de la caridad. Este era lo que quería. Bendito Padre Celestial, en esta tarde, Señor, te damos gracias, Señor, por permitirnos llegar, Señor, a escuchar, Señor, lo que tú tienes el día de hoy para nuestras vidas, Padre. Te pido, Señor, que tú prepares nuestros corazones, Señor. Tengamos un corazón dispuesto, Señor, para poder hacer tu voluntad, Señor. Yo te pido, Padre, que tú seas trayendo con bien a los que faltan de venir, Señor. Y que tú, bendito Padre, pues seas me siga orando, Señor, en este ministerio, Padre. Tú nos fortalezcas, Señor, tú nos des la alianza por medio de tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, unge los labios de nuestro pastor, Señor, para que, pues como tú le decías de Zacarías, y el Señor dijo, Señor, sabemos que no es palabra de él, Señor, sino es palabra tuya. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Amén. Bueno. Michelle, te tardas 500 horas. Bueno, ¿en qué nos quedamos, Goyo? Café. Estábamos viendo de que bueno, teníamos que tener misericordia y también teníamos que principalmente no, de tener pelo para poder nosotros dar lo que, bueno, las cosas de Dios. ¿Qué más, Vero? Bueno, hace 8 días no vino. Pero estábamos hablando de que tenemos que ser misericordiosos, enseñarle a los demás a vivir por medio de la fe, estar llenos y tener esa unión entre nosotros mismos y principalmente el amor, ¿no? Tener esa comunicación entre nosotros para que si nosotros tenemos esa unidad y ese amor, nosotros también podemos transmitirla a la gente que está necesitada. Sí. De lo que hagamos, bueno, hasta ahí donde yo me quedé, que nos habló de la misericordia. Yo me quedé hasta Lucas 12:31-34. Lección. También vimos de lo que, pues más que nada era darnos así como al pueblo de Macedonia, ¿no? Vimos en Corintios que nos teníamos que dar primeramente a Dios, ¿no? O sea, no pensar tanto en las cosas de uno, sino en las cosas de Dios, ¿no? O sea, principalmente tener todas esas cosas en común. Lo que dijo también dijo que el amor abnegado, sumiso era la esencia del cristiano y que teníamos que ser despojados de nosotros mismos si realmente teníamos un amor genuino hacia Dios. Y nos habló eso de Segunda de Corintios, nos habló de la iglesia de Éfeso, fue donde se quedó.
Ajá. y nos dijo que pues que es ingrediente de nosotros, que Jesús todo lo soportó por amor a los escogidos. Nos habló también de lo del diezmo, que era algo obligatorio, nos dijo que la ofrenda era algo voluntario, que teníamos que tener una convicción, fe, y que los cristianos de aquellos días convirtieron el amor en algo práctico, despojándose de sí mismo. De todo, o sea, cómo vivían ellos, según. ¿Cómo vivían? ¿Cómo vivían ellos? Pues el amor. Sí, pero ¿cómo vivían? Todo con todo, teniendo las cosas en común. Todo en común. Entonces, pues es algo que ustedes tienen que reproducir, ¿no? Es algo que se tiene que hacer y es algo que se tiene. También vimos lo que decía Calvino. ¿Qué decía Calvino? No recuerdo, pastor. Bien, conocimiento, favor. Calvinito, diles otra vez Calvino. Que al leer esos pasajes donde ellos estaban preocupándose por la iglesia, que tenían todas las cosas en común, pues es imposible que no nos llegue, dice aquí. Profundamente conmovido por este pasaje contrasta en forma impresionante la actitud de estos primeros cristianos judíos con el comportamiento egoísta de muchos cristianos de su tiempo. Sus palabras, tenemos que admitirlo, también se aplican a los cristianos de ahora. Si no nos conmueve la lectura de esta narración, es porque con seguridad tenemos corazones más duros que hierro. Entonces ellos tenían todas las cosas en común. Por ejemplo, pues yo creo que en esta iglesia, fíjense que estaba escuchando a un no cristiano que decía, las personas que dicen no puedo, es que mi esposo, es que mis hijos, es que el trabajo, dice, esas personas se están limitando y están coartando las bendiciones en su vida. Y es una persona incrédula. Entonces, ¿cómo nosotros podemos dejar que estas cosas a nosotros nos limiten? El decir no puedo, no. La obra es de Dios en todos los aspectos. Entonces, Juan el Calvino decía, en aquellos días, creyentes daban abundantemente de lo que era suyo. Hoy en día nosotros no solo nos sentimos bien reteniéndolo cautelosamente, lo que poseemos, sino que cruelmente le robamos a otros. Principalmente eso es lo que habla ahí en el libro que nos dio, ¿no? Los ladrones y asaltantes, que nos da lo de Malaquías 3, 8, 10 y 3, 10, 12, donde dice que nosotros le robamos a Dios el bien. O sea, bueno, dio un ejemplo de cuando dice que iba en la carretera con varios hermanos que venían para México, y que su oración fue cuando ellos le dijo que los guardara, ¿no? Y en eso iba platicando con este muchacho que es el chinito, y le dijo que si el 10 no daba, ¿no? Y él le decía, no, no tengo suficiente dinero, ¿no? Y él dijo, pues tú eres como uno de ellos, ¿no? Porque ellos le roban a la gente, pero tú le robas principalmente a Dios, ¿no? Es lo que nos están dando a entender ahorita, ¿no? Sí, es que es una cuestión de fe, es lo que yo hablaba ahorita, por ejemplo, con respecto tan solo, fíjate, de la renta. Esta semana faltaron 3,800 pesos. Una persona prestó los 3,800 pesos. Hay que pagarlo. Pero, ¿por qué la gente, en lugar de decir, es cuestión de fe? Por eso es cuestión de fe, todo es cuestión de fe. La Biblia dice, ahorita leíamos acerca de que Dios nos dio un espíritu nuevo, un corazón nuevo. Dice, y haré que andéis en mis estatutos. Dios pone el querer como el hacer, pero nosotros estorbamos a Dios. No confiando. Yo, por ejemplo, a veces digo, pues, ¿qué está pasando aquí? Porque pues toda la gente oye, ¿no?
principalmente los que servimos. Mucha gente que está sirviendo no da para eso. Y dice, no puedo, no tengo. Si nosotros realmente confiáramos en Dios, si nosotros realmente hiciéramos su voluntad, pues Dios nos daría para eso y para más. Porque es su obra. ¿Sí me explico? Es su obra, o sea, yo tengo, él puede darme, pero también va a usar lo que me da a mí para que las cosas se hagan de acuerdo al propósito de Dios. Entonces, por eso Calvino decía esto, que hoy la gente, sí, cautelosamente, reteniendo cautelosamente lo que poseemos, sino que cruelmente le robamos a otros. En aquellos días vendían sus pertenencias. Ahora, no es tanto, bueno, este es el extremo, puede hacerse, ¿no? Pero la mayoría de la gente no lo hace, ¿sí? Pero pon tú que no venda lo que tenga. Pero, por ejemplo, tan solo cumplir con diezmar, ofrendar y ayudar para la cocina el día lunes, yo creo que eso sí lo puede hacer, ¿no? Por ejemplo, miren, no es mala onda, no es mala onda. Esta es la ofrenda que me acaban de entregar, 25 pesos. No es mala onda, pero puedo entender que haya necesidad. Pero imagínate que yo viniera de Catepec y que trajera carro, pero que ahorita nada más trajera, como me ha pasado en muchos lugares, que nada más trajera yo la gasolina para venir. ¿Ustedes creen que con 25 pesos yo lo voy a hacer? Ahora, ¿qué dice la palabra con respecto de la ofrenda? Vamos a ver qué dice. En el sentido de lo que estamos viendo, dice en Corintios. A ver, vamos a ver. Segunda de Corintios 8. Dice, así mismo, hermanos, os hacemos saber la gracia. Es que una cosa es oír y otra cosa es hacer. Yo les digo, tienen una semana. ¿A poco no tienen una semana para ofrendar? ¿Cuál es el problema? A ver. Bueno, le damos prioridad a otras cosas, pero no somos ordenados. Dios no es nuestra prioridad. Y no es que me lo den a mí, se lo están dando a Dios. Con esto no pago ni el café que me tomo. ¿Sí me entienden? Porque para tomarme el café que me tomo tengo que agarrar el carro. Entonces no es mala onda. A lo que me refiero es que puede haber, como dice la palabra, el querer. O puede haber el deseo, pero falta el querer. Porque si yo quiero, pues yo voy a apartar. Porque la ofrenda se aparta. Y se aparta. ¿Cada cuándo? ¿Sí? Cada 8 días. Aparta lo que Dios propuso en tu corazón. Hoy deberían de dar de acuerdo a lo que Dios propuso en su corazón. Dios propuso en nuestro corazón. Entonces aquí dice, así hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Fíjense, la gracia de Dios, que en grande prueba de tribulación, ¿a poco aquí, porque estaban en tribulación, dijeron, no vamos a participar porque, pues, no, pues, ¿cómo le voy a hacer? Pero porque nosotros somos así. ¿Hay justificación? No. No la hay. De ninguna forma hay justificación porque el que provee es Dios. Yo tengo que ser honesto conmigo mismo y decir, el que fallo soy yo, no es Dios. ¿Sí? Porque aquí no se trata de simplemente dar lo que yo tengo. Dice la palabra que des de acuerdo a lo que tienes, ¿no?
pero puedes dar más, porque la gente se agarra de ese versículo, pero no se agarra de este que dice, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo. ¿Cómo? Había gozo. ¿Cómo se debe dar la ofrenda? Con gozo. Y su profunda pobreza. A ver, vamos a ver qué dice en el griego esta palabra profunda. ¿Sí? Esta palabra profunda es la palabra kata, que significa abajo. Abajo significa que es lo que está en el suelo, vamos, ¿no? Denota oposición, contrario, ¿sí? Entonces es algo contrario a lo que es normal, ¿sí? Y pobreza es la palabra togeia, empieza con P, pero la segunda letra es T, petogeia, que significa indigencia, o sea, eran indigentes. O sea, eso es lo que significa esta palabra, ¿sí? Indigentes, pobreza, y aún en su pobreza, dice, abundaron en riquezas de su generosidad, pues doy testimonio de que con agrado, ¿cómo? Con agrado, han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. ¿Qué pasa ahora con nosotros, por ejemplo? No es que yo les tengo que enseñar lo que es a ustedes porque ustedes están sirviendo y deben de ser ejemplo a la gente. Y lo que ustedes dicen y lo que ustedes hacen tiene que ser ejemplo, porque si no se vuelve una mentira. Entonces, ¿el problema cuál es el problema? El problema es de que el ser humano ha dejado de creer que Dios es el que le sustenta. Y estas personas estaban, sí, deseosas de querer participar. Dice que dieron más allá de sus fuerzas. ¿Cómo es dar más allá de sus fuerzas? Pidiéndonos, ¿no? Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos. Hace unos días, el domingo que hablé de lo que hablé, una persona me escribió y me dijo, oiga pastor, ¿qué puedo hacer yo o qué va a llevar a la sierra? ¿Cómo puedo participar? Una nada más de todo. Le dije, pues sabes que ahorita no vamos a llevar nada, pero puedes participar en proveer para la gasolina, para darles de comer a los demás, a los que vayan, si es que va alguien, ¿no? Porque hasta ahorita nadie me ha dicho nada. No. Bueno, sí. Entonces, la cuestión es esa, que uno tiene que estar dispuesto. No es, y es como dice la palabra, el espíritu. ¿Cuántos de las personas que estaban ahí sintieron? Pues muchas. Pero el problema no es sentir, sino hacer. O sea, ya. ¿Cuándo se van el 4? Es de este sábado, el lunes. ¿El lunes se va? Sí, el 4. No, Yo entendí que el día 2 el día 2 vamos a Moyotzingo, a una boda, tengo que predicar ahí. Pero el día 4 pienso salir. Entonces, si fuera de esa manera, vamos a ir a ver a gente pobre. Yo no me voy a ir a pasear. No vamos a pasearnos. Ese día nos quedamos en el suelo, afuera. Pregúntales a todos los que fuimos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que la gente, en este sentido, no tiene ese corazón de decir, wow, voy a participar en la obra de Dios. Y dice que todo trabajo para la obra de Dios no es en vano. Entonces estas personas ni vieron, dijeron, no, pero es que no tengo, ¿cómo le voy a hacer yo?
Ahora que leas el libro, te vas a dar cuenta que las personas que más dieron son las que menos tenían, ¿no? Son motivadas por Dios. ¿Y por qué Dios hace eso? Para avergonzar a la gente que tiene, a la gente que puede. Usa a una persona que no tiene nada para darles a entender a la gente. Es como cuando Jeremías les decía que Dios le dijo, no tengas hijos ni te cases porque van a morir. Entonces cuando empieza a morir la gente, les empieza a decir, haz como yo hice. Entonces nosotros tenemos que hacer como Dios nos dice para que la gente, yo le pueda decir a la gente, hazlo, participa, ¿sí? Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio. Esta palabra, privilegio, ¿sí? Es la palabra haris, que es gracia, es gratificante, ¿sí? Es una acción, ¿sí? De merecer aprobación. Oye, ¿sabes qué? Pidiéndonos, ¿no? El privilegio. ¿Sabes qué? Esto refleja el corazón, ¿sí? La gratitud. El donativo es algo que se da por gratitud, no por obligación, como dice la Escritura. Entonces, estas personas decían el privilegio de participar en este servicio. Es un servicio, ¿sí? ¿Para quién es el servicio? Esta es la palabra diaconía, tiene que ver con eso, con el diácono. El servicio, este servicio es un servicio que vamos a ir a Toluca, vamos a ir acá, o ellos iban a ir a Jerusalén, es un servicio. ¿Qué les tienes que enseñar tú? Que es un servicio. Saben que nosotros tenemos que dar más allá de nuestras fuerzas, ustedes tienen que dar más allá de sus fuerzas. Yo no les voy a enseñar otra cosa. Ustedes tienen que dar más allá de sus fuerzas y tienen que creer que Dios les va a sustentar. Precisamente, ¿por qué? Porque Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Nos ha dado un espíritu en el cual nosotros, basados en la Escritura, tenemos la mente de Cristo. ¿Y cómo era Jesús? Ve y compra, ve y da, ve y haz esto. Tenemos la mente de Cristo, dice en Corintios. Entonces es importante que nosotros participemos en esto, ¿sí? Dice, y no como lo esperábamos, sino que así mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros, ¿sí? Por la voluntad de Dios, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Es una obra de gracia. Ahora, ¿qué dice en el 9? Capítulo 9. Dice, en cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado. ¿Desde cuándo? Un año antes pasado, dice, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Es lo que les digo, ¿no? O sea, ¿qué tienen que ver en mí? Pues que hago las cosas. Y ese es lo que yo tengo, ¿sabes qué? En lugar de decirle, no, sí tienes razón, es que no se puede, la situación está dura. No, pues es que el COVID vino a arrasar con todo. Dios no ve esas circunstancias porque nosotros no vivimos a través de lo que está viviendo la gente. Por eso es fe, es fe. Y entonces dice aquí, y me glorío entre los de Macedonia, que acá ya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Ahora, ya no era Macedonia solamente, sino también Acaya. ¿Cuándo? Un año antes, dice. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de ustedes no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si viniesen conmigo algunos macedonios y os hallasen desprevenidos, nos avergoncemos. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que nos avergüenza, esta muchacha nos avergüenza cada mes. Oiga, ya tiene uno de la renta. Oye, ¿cuándo van a poner lo de la renta?
Es vergonzoso para Dios. Y dice, nosotros, por no decir vosotros de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos, o sea, los tuve que exhortar, animar a los hermanos que fuesen primeramente a ustedes y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida para que esté lista como de generosidad y no por exigencia nuestra. Es que no, por ejemplo, lo de la renta, pues yo no les he exigido a nadie. Cada quien se anotó como quiso. Pero es increíble. Hay personas que ni siquiera tienen un ministerio. Una vez una señora oyó, nada más oyó. Dice, yo estaba juntando dinero y faltaba un... Sí, y llegó con monedas y todo, y eran como 4,000 pesos para la renta. Nosotros podemos decir, pues es que yo no, pues es que siempre hay cosas que dar. ¿Cómo nosotros vamos a fomentar el amor hacia Dios? ¿De qué forma? Si no es a través de la práctica. Entonces aquí dice que ellos fomentaron. Dice, pero esto digo, el que siembra escasa, este es un problema. Porque ¿por qué mucha gente en esta congregación siembra escasamente? Porque no da. Y no lo digo yo, pues aquí lo dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Esta es la ley de la siembra y la cosecha. No, es que no tengo, no, es que yo, pues hay que ver primero, como yo les decía el domingo, ¿qué estamos haciendo? Primero soy yo y mi casa y mi familia, y yo primero y después Dios. ¿Qué es primero? Entonces nosotros como servidores necesitamos poner a Dios en primera línea. No nuestra casa ni las cosas que nos pertenecen a nosotros, sino a Dios en primer lugar. Pero la mayoría de la gente oye pesadamente. Dice, no, pero es que usted no me entiende. Pues es que yo no te estoy diciendo esto. Yo simplemente soy una persona que transmite el conocimiento de Dios. Y dice aquí que el que siembra escasamente también segará escasamente. Es como el que siembra, yo lo veo en el campo. Puede sembrar una parcelita chiquita, ¿qué va a recoger? Pero si hay uno que siembra 2 hectáreas, 3 hectáreas, 4 hectáreas, es lo mismo aquí. Esta es la ley de la siembra y la cosecha. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y esta parte sí la entiende muy bien toda la gente, ¿no? No, sí hay que dar como propuse en mí. Yo propongo dar 10 pesos. Yo propongo dar 5 pesos. Yo propongo dar 20 pesos. ¿Y por qué no dicen Dios? Porque es Dios, no soy yo el que propongo. Es Dios en mi corazón el que propone. Y si propone todo, y si propone la mitad, y si propone dar mi carro, y si propone otras cosas, ¿qué voy a hacer yo? Entonces, desde ese punto de vista, yo sé que Dios no va a poner cosas en el corazón de una persona que no lo quiere hacer. Pero aquí dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, porque se supone que nosotros amamos a Dios. Dice, y poderoso es Dios, fíjense, y poderoso es Dios, para hacer que abunde en vosotros toda gracia. ¿Qué pasó con los de Ageo? ¿Qué pasó, güey? ¿Qué hicieron en el libro de Ageo? Ellos primero veían Por lo suyo. Dice, su casa está adornada, ustedes tienen todo lo que tienen, y se olvidaron de que Dios los había sacado de la esclavitud. Entonces aquí Dios da una lección y dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis. ¿Qué es abundar? ¿Sí? Abundar es supera el abundar. Y esto tiene que ver con cantidad y calidad.
¿sí? En exceso, ¿sí? Hacer superabundar o sobresalir, ¿sí? Aumentar, eso es lo que significa. Fíjense, para que, dice aquí, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Entonces, aquí no hay duda de que Dios, ¿sí?, nos puede dar. Dice, y el que da semilla al que siembra. ¿Qué dice? Y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. ¿Qué produce el que nosotros demos? ¿Qué produce el que nosotros ayudemos? ¿Qué produce en la gente que tú lleves una comida, que tú le regales algo, que tú des para la obra de Dios? ¿Qué produce? Agradecimiento a Dios. Acción de gracias, Señor, te doy gracias, Padre. Es más, yo lo veo cuando tú vas, yo voy aquí al súper o voy a cualquier lado y le das una moneda a la persona que te echa, luego bendice a Dios, Dios lo bendiga, que tenga buen día, o sea, eso es bendición. Entonces, esto es lo que nosotros necesitamos ver. Esto es lo que decía Martín Calvino, ¿sí? Dice, en aquellos días vendían sus pertenencias. Hoy en día lo máximo es adquirir bienes. Hoy es al revés. Entre más bienes tengo, más quiero más. Pero el que tiene bienes ni siquiera los pone para Dios. Dice, en esa época el amor hacía que las propiedades de cada persona se convirtieran en propiedad común para los que estuvieron en necesidad. Hoy en día, esa es principalmente la inhumanidad de muchos, que difícilmente le van a dar alguna vivienda al pobre, por sencilla que sea. Entonces, Dios nos habla precisamente de esto, ¿no? Y nos habla de la unidad que nosotros deberíamos de tener. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que, si nosotros vamos al libro de los Hechos, pues necesitamos ver por las viudas. Y no que lleve la gente. ¿Quién hacía este trabajo? ¿La iglesia o los diáconos? ¿Qué tendrían que hacer? Visitar a las viudas y entonces llevarles algo, independiente. A los huérfanos, ¿no? Tal vez cada mes podría ser. Pero sí es importante el ministerio que ustedes tienen. Pero para eso, ¿qué se necesita? Fe, y se necesita ser una persona que crea en la palabra, porque la palabra dice, más bienaventurado es dar que de recibir. Ahora, yo puedo utilizar, no, pues yo voy a sembrar para que Dios me dé, no, yo no voy a recibir nada. Eso es lo que dice Dios, pero Dios conoce mi corazón. ¿Sabes qué, Señor? Yo sé que tú me puedes dar y esto, pero yo esto lo hago porque te amo. Entonces es importante que no lo demos por necesidad. Esto va por necesidades bajo presión, ¿no? Que estemos presionando. No, pues es que me están presionando ahí para que yo dé. Sí, contra su voluntad. Entonces uno tiene que estar gozoso, alegre, deseoso de participar en la obra de Dios para glorificar a Dios. Y ese es nuestro fin. El fin no es que nosotros cumplamos nuestros anhelos, nuestros deseos, como eran las canciones cristianas, ¿no? Es que Dios va a cumplir tus sueños. Por favor, ¿qué va a cumplir nuestros sueños ni qué nada? Dios va a hacer su voluntad en nosotros. Entonces, nosotros necesitamos hacer eso. Y hay una advertencia para los cristianos de hoy en día. Esta exhortación muestra la generosidad. Sin embargo,
no hubiera podido haber existido si estos cristianos no hubieran estado preocupados por mantener su estilo de vida o si la iglesia en Jerusalén hubiera invertido todo su dinero en edificaciones o salarios. Nada entorpece tan efectivamente los sentidos de los cristianos ante la necesidad de los que sufren como el amor por las posesiones terrenales. Estos tesoros terrenales tienen tanto poder que dominan toda la personalidad, dominan el corazón, la mente y la voluntad del hombre. Tienden a afectar su espíritu, alma y todo su ser. En cualquier esfera de la vida encontramos estas cosas, nos afectan a todos, son un peligro terrible. De veras que yo desde que estoy en el cristianismo, lo que veo en la mayoría de la gente es el dolor que les da dar. Yo puedo dar algo, pero no soy. Ustedes deberían de tener el don de dar. Es un don, porque son diáconos, porque tienen un ministerio de misericordia. Es un don de dar. Y no me debería de debería de escatimar el dar. Porque yo no vivo por lo que tengo, yo vivo por lo que Dios me da. Y si hoy me dice da todo, yo lo doy todo. Porque creo en sus palabras. Creo en lo que Él dice. No es que ahorita tengo un guardadito allá. ¿Y qué tal si oyes una voz que te dice, dalo todo? ¿Cuántas veces muchas personas han oído esta voz? Sin embargo, el corazón se endurece. ¿Y por qué? Precisamente porque no creemos a la palabra y Dios nos está probando. Y Dios dice en su palabra, el que da, ¿no? Generosamente recibirá. Pero el que siembra poco, recogerá poco. Entonces, Dios dice que el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Dios aumentará los frutos de nuestra justicia. Entonces, este es lo que decía Martin Lloyd Jones, ¿sí? Que muchas veces los bienes terrenales son un problema para los cristianos. Uh-huh. El dinero tiene una forma peligrosa de cegarnos, de congelar las manos, los ojos, los labios y el corazón de la gente. Debido al poder magnético incontundente que las posesiones materiales tienen para desviarnos de la compasión piadosa de los valores eternos. Nuestro Señor nos advirtió terminantemente en cuanto al peligro de la avaricia. Dice, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Prestemos atención a las advertencias del Señor para que nuestras manos, ojos, labios y corazones no se congelen, incapacitarnos para compartir con aquellos que padecen necesidad. ¿Sí me entienden? Ahora que fuimos allá, llegamos a una ranchería, pues como 5 o 6 casas, y se me acercó una señora y me dijo, ¿trajeron comida? Los niños sacamos, traíamos atún y no sé qué. Le digo, ¿sabes qué? Yo no me voy a comer eso, porque eso era para nosotros. ¿Sabes que yo no estoy en paz? ¿Sabes qué? Dáselos a ellos, dales todo lo que traemos. Nosotros compramos allá. ¿Cómo puede cerrar? Yo comiendo acá. Y niños, ahorita, nosotros tenemos que comer. ¿Y cuántos niños y cuántas señoras allá no tienen que comer? No tienen, no pueden sembrar. Entonces nuestro corazón se ciega y nosotros tenemos a Dios. Dios dice que Él proveerá, ¿no? Soy tu pastor, nada te faltará. Y más cuando nosotros hacemos la obra de Dios o practicamos los principios de Dios. No va a haber nada. Pero si sembramos, pues. Entonces, sí es importante este ministerio, porque si nosotros no empezamos a convertir la cartera,
¿cómo vamos a poder ver el poder de Dios? Dios no puede mostrarnos su poder. ¿Por qué? Pues porque no estamos haciendo su voluntad. Entonces, ¿qué nos impide a nosotros? ¿Qué nos impide? Si Jesucristo dice que dio y repartió a los pobres, su justicia, dice, permanece para siempre. O sea, esa bondad y esa ofrenda que Él hizo de su vida, permanecen para siempre. Cornelio, lo que Él hizo, permanece en la mente de Dios. Entonces, un conflicto. Entonces, la maravillosa muestra del amor y compasión de los cristianos fue amenazada a causa de las prácticas discriminatorias en la distribución de fondos a las viudas helenistas. Con valor los apóstoles asumieron toda responsabilidad del problema, a fin de cuentas había sido por culpa de ellos, puesto que eran responsables del cuidado pastoral de la congregación. Reconocieron que ya no podían invertir el tiempo y la atención necesarias para entregar los fondos a la iglesia, a los pobres. Las cosas no podían seguir igual. Los apóstoles estaban muy ocupados y a medida que la iglesia crecía en número y en complejidad, asimismo crecía en carga de trabajo. Además, sus deberes básicos como pastores eran orar, predicar la palabra, y esto requiere decir que sus deberes principales no eran recorrer o socorrer a las viudas. Tenían que hacer algo para aligerar su carga de trabajo que iba en aumento. Por ejemplo, el sábado que hubo un evento aquí, yo le decía a ella, no había papel. Una niña se quedó atorada ahí mucho tiempo porque no tenía papel. O sea, si no hay lo básico, ¿qué imagen damos? Ahora, yo les he dicho, no es que ustedes lo pongan, pues díganme, no lo voy a poner, yo lo pongo, yo no tengo problema. Pero son 2, 3, 4, 5 personas que están de decanes. ¿A poco no pueden comprar un paquete que vale 230 pesos de los de rollo? Están comprando, les sale más caro comprar de rollo. Y a veces un rollito. ¿Cuánto puede durar un rollito para las mujeres? Si las mujeres lo hacen así. ¿Cuánto? Pero es vergonzoso. Entonces imagínate, si mi corazón no está en eso, es como le decía ella, y si entrara Jesús, que es el que entra, ¿no? Se supone que nosotros servimos a la gente, pero dice, por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí me lo hiciste. Es vergonzoso, es triste. Es triste. Que no haya eso en nuestro corazón, el pensar, a ver, padre. Yo sí le he dicho, y se lo he dicho, bueno, si no pueden, pues díganme. Yo con todo gusto. Yo lo puedo hacer. Es más, lo he hecho. Pero no se trata, bueno, pues si no lo hacen, pues yo lo voy a tener que hacer. No se trata de eso porque ustedes están aprendiendo, ¿no? ¿Cuánto dura? Tal vez dure el domingo, una semana dura un papel. Hablando de domingo y miércoles, punto. Un rol. Vamos a suponer eso. Sí. Trae quién sabe cuántos papeles la caja. Como 6. Son 4 semanas. Entonces, si nos pusiéramos las pilas, yo les dije, anótenme, yo no tengo problema. Pero realmente ustedes deberían de hacer eso, ¿no? Y a veces, precisamente, Dios nos puso en un lugar de misericordia. Pues tengo que clamar a Él, oye Señor, pues sabes que ayúdame. O qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Pero fíjense, a veces nosotros pensamos que el ganar más es bendición. Ya voy a terminar. Es bendición y que el ganar más, pues voy a comprar más. Eso no es cierto. Eso es lo que cree la gente. Pero dice la palabra que el jornalero cobra su jornal y es como si lo echaran saco roto.
puede tener mucho dinero, pero no le sirve de nada. No sabe ni en qué lo gastó, no sabe. Y ese es el problema de mucha gente. Gana bien. Yo conozco una persona que gana bien y no le alcanza. Y otros que ganan menos que él, les alcanza. Y no paga renta, no paga agua, no paga luz. ¿Cómo puede ser posible? Y hay gente que se la pide pidiendo prestado, pide prestado aquí, pide prestado allá. Y son cristianos. Pero sacan de excusa, por ejemplo, de lo que voy a hablar hoy. Mucha gente dice, no, pues es que pues yo no tengo para dar para la construcción de aquí. Bueno, está bien, pero yo creo que hay que dárselo a los misioneros, ¿no? Y resulta que cuando pides para los misioneros, tampoco dan. Es mentira. ¿Cuál es el problema? El corazón está de hierro. El problema es lo mismo aquí. ¿Cómo está mi corazón? Si Dios es el que me provee, pues ¿sabes qué, Señor? Yo lo voy a hacer. Porque es importante, porque, por ejemplo, lo del sábado, pues es triste. Imagínate, la niña va a salir y le va a decir a su mamá, uy, ¿por qué no salías del baño? Pues es que no tienen papel. Uy, en esa congregación ni papel tienen. ¿Para qué das? Porque piensan que es uno. ¿Quién? No ustedes, sino el pastor. ¿A quién le hablan cuando pagan la renta? Te hablan a ti. Te hablan a ti. ¿A quién le hablan? Al pastor. ¿A quién le dieron el balazo? El pastor. ¿Quién tiene la culpa? El pastor. ¿No? Y entonces es ahí donde nosotros tenemos que cuidarnos las espaldas. Y ustedes tienen que cuidar las espaldas al pastor, porque el pastor está dispuesto. Entonces es un ministerio bueno, muy bueno, que dice aquí, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Entonces lo que nosotros hacemos, que produce acción de gracias. Suben esas gracias a Dios, imagínate Dios recibiendo todo el honor, Padre, ¿sabes qué? En esa congregación, o sea, sí están en orden, sí tienen papel. Les digo, compré esa cosa, ¿cómo se llama? El termómetro, no lo usan. Ahí está. ¿No? Llega la gente, llegó una persona nueva. ¿Sabe qué? Me metí a la página de Ven a Jesús y pues yo les quiero ayudar porque realmente se ve todo improvisado. Como no sé. Sí, ¿Qué pases? ¿Qué pases? pues no, pero ya va. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿cómo puede ser que nosotros, o sea, se lo hacemos a Dios, vamos? Lo que no pensamos es que se lo hacemos a Dios. Ay, pues no, ¿qué tiene? Ay, pues, compra un pétalo de esos de... ¿Cuánto cuesta el pétalo? ¿5 pesos? No, el paquete está como... No, el papel, porque compran un papel, no un papel, no un paquete. Pero no te ven el pétalo. Eh, Es más el más corriente. por eso. Yo digo pétalo, pues decir, no, 10 pesos. Por eso no hay bendición, como decía ahí en la palabra. ¿Por qué? Porque no consideramos que Dios es grande. No consideramos que Dios es poderoso. No consideramos de que Dios merece toda la gloria y todo el honor. Y eso es algo que el Espíritu Santo produce. Es lo que les digo yo. Yo a los caballos que tengo, yo les doy lo mejor. Y me da gusto darlos. Pero es algo que Dios produce. Y no es porque yo tenga. Tú puedes preguntarme. Un día pregúntenme. ¿Con cuánto se queda usted, pastor, para la semana?
Pregunte. Entonces, sí. Con nada. Yo pago 6,000 y tantos pesos de sueldos, casi 7,000. ¿Y de dónde? ¿Ustedes creen que la iglesia da 7,000 pesos? No, no. La gente no diezma. Muy pocos, la verdad, pocos. Pero Dios siempre me ha sostenido. Pero yo no. Ustedes ven, yo invito, yo voy. Ahora que fuimos allá, hubo gente que me dio. Pero pues, ellos eran responsables de llevar su dinero, de gastar su dinero. Y me dijeron, ten para el viaje. A mí, ten para el viaje. Sin embargo, yo les decía, ¿saben qué? Yo pago, yo eso. Pregúntales. ¿Por qué? Porque yo quiero que tengan un ejemplo. El día que yo me muera van a decir, van a ver. Ay, si el pastor, no, es que si el pastor hacía buenas cosas. Así son. Es como con Jesucristo. Ay, sí, yo me acuerdo que Jesús nos dijo esto. Pero pues uno deja un legado. Y uno tiene que poner el ejemplo. Entonces, en las cosas uno tiene que poner el ejemplo, ¿no? Entonces, veo que a veces, por ejemplo, pues no. Nosotros tenemos que poner el ejemplo en dar y recibir, vamos. Porque en la medida que yo dé, pues también recibo. Y esa es la verdad. Entonces, yo puedo entender que ustedes tengan conflictos espirituales, todos los tienen, pero algo que nos hace mirar de otra forma es conocer a Dios y poner nuestra confianza en Él, porque la Biblia dice categóricamente, no he visto justo desamparado. Y eso desamparado significa, no te he dejado, ni te voy a dejar. Porque tú eres justo, tú has creído en mí, yo soy tu Padre. Pero a veces nosotros sentimos que somos mejores padres que Dios y nos ocupamos mejor de nuestros hijos que Dios de nosotros. ¿Cómo? Tú dale dinero a tu hijo o a un hijo de ustedes y él se lo gasta. ¿Y qué piensa? Pues al rato mi papá le voy a tengo que pedir otra vez. ¿Y por qué nosotros no pensamos como ellos? Pero nosotros a veces nos sentimos más justos que Dios. Ese es otro problema. Entonces aquí nosotros necesitamos, ¿sí?, reconocer que necesitamos hacer algo más. Por ejemplo, yo en la apertura, ¿saben qué, hermanos? Versículos de estos. Tú siembras menos, lo que dice la palabra. ¿Sabes qué? Tú siembras menos, vas a recibir menos. Eso es lo que dice la Escritura, porque no lo estamos haciendo, ni es para nosotros. Pues yo lo que dan aquí ni siquiera es para mí. Ayer yo regresé con 20 pesos de Nepantla. ¿Quién me tuvo que prestar para la verificación? No estaba yo aquí. ¿No? Mari Carmen no tenía dinero. Entonces, no crean que nada más son ustedes. O sea, todos pasamos por la misma situación. La diferencia es lo que yo creo, lo que cada uno de nosotros cree en la palabra. Y no lo digo para que digan, ay, pobrecitos. No, no, no. Es nuestra vida y nosotros hemos decidido así. Pero nosotros sabemos que el poder de Dios, ¿sí?, radica primeramente en poner nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto se dio por nosotros, para que nosotros fuésemos enriquecidos en él. Y por eso es importante. Entonces, terminemos aquí y recordemos que el... versículo es ese que dijo ahorita el pastor? ¿De cuál? El que acaba de decir ahorita. Corintios. No, que dice por el cual fuimos enriquecidos por él. ¿Es Corintios? Sí, es con... ¿Dónde estamos viendo ahorita? Uh-huh.
Y necesitamos precisamente esto. Porque miren, todo esto tiene que ver como si fuéramos nosotros. Está en 1 Corintios 1:5 también. ¿Sí? Para que nosotros, o sea, tal vez nosotros en el momento, ¿cómo vamos a hacer que la gente cambie? Pues cuando nos ven a nosotros. Como decíamos ahorita, ¿no? ¿Qué vemos de Jesús? Jesús se dio a sí mismo. Entonces, eso es lo que me debe de motivar. Pero necesitan ustedes, nuevamente les digo, leer, creer que Dios va a hacer lo suficiente, ¿no? También debemos de saber a quién podemos ayudar, a quién no. Pero yo lo primero que creo que ustedes deben de aprender lo primero, apartar lo que tienen que darle a Dios, eso es lo primero. Y después viene lo segundo, después viene lo tercero. Todos nosotros tenemos que hacer eso. Entonces, sí es importante, sí, que nosotros veamos esta parte, ¿no? Y ya terminamos aquí. Y vean lo que dice en el 9:11. Si alguien lo quiere leer, por favor, de segunda. Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de vosotros acción de gracias a Dios. Para que nosotros estemos, ¿qué? Enriquecidos, ¿no? Entonces, necesitamos confiar en Dios, necesitamos hacer. Tal vez no comiencen con mucho, pero ¿por qué no llevan 2 cosas el domingo? Para la despensa, ¿no? Ustedes que ahí se vea su nombre, los primeros, los edecanes. El Goyo, Vero, Lulú, Gil, allí primero. O todos los servidores. Y después deberías de anotar, ser dos listas. Los servidores y la gente que lleva. 2 listas. Ahí mismo, en la misma hoja. Para que vean ustedes, para que veamos quién realmente está haciendo. Y estimular a la gente afuera. Oye, ¿sabes qué? Mira, te invito que des, que decirles esto. Porque es la forma. Toñita, la que vivía enfrente, era lo que hacía. Una señora viuda, ella les decía a todos, ¿sabes qué? Mira, yo te invito a que diezmes. Yo te invito a que des. Era una señora que daba. Y siempre tenía dinero. No trabajaba. Sus hijos estaban desconformes que ella diera para la iglesia. Sin embargo, le estaban dando. Aún a pesar de ellos, le daban. Y esa señora, tú la veías así con un porte muy bueno, y cuando iba a comprar ropa le daban para que fuera a comprar ropa de Liverpool, y se iba al tianguis y se compraba la ropa. Para dar a la iglesia. ¿Sí me entienden? Porque hay mucha gente que va al tianguis, pero de todos modos se gasta todo en el tianguis. Pero esa señora le daban para comprar buena ropa, y iba al tianguis y tú la veías, no, es que le decía a Marica, no, mijita, es que pues, la iglesia tiene necesidad. los compraba ya para poder. ¿Sí? Y daba, y a todo, yo después me enteré que se murió, que muchos hasta abusaban de ella. Así es la gente. Pero ella siempre tenía para dar. ¿Por qué? Pues porque Dios es así. Dios, si uno es generoso, pues lógicamente Él dice que nosotros seamos generosos, ¿no? Y entonces, pues Él va a proveer para que nosotros tengamos esa generosidad en nuestra vida. Así es de que, Padre, te damos gracias en esta noche, te bendecimos, Señor.
tu gran misericordia y tu bondad que tienes para con nosotros. Bendícenos, Señor, y sosténnos, danos sabiduría, inteligencia, sí, para poder hacer lo que tenemos que hacer. Despierta a través de tu Espíritu Santo lo que nosotros tenemos que hacer, Señor. Dándote las gracias, Señor, por todas las cosas que tú nos das. Bendito eres, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Bendice a Goyo, bendice a Vero, a Michelle, a Gil, a Lulú, Padre. Pon en su corazón que tienen que hacer lo que tienen que hacer, Padre. Y guárdalos en tu nombre, en el nombre precioso de Jesús. Te damos gracias. Amén. Pastor, otra semana sí nos quería decir cómo es como Pásale ya. vamos, Pásale lo barrido, amigo. a servir ¿Mande? de jóvenes. No, ese día no. Ese día van a servir jóvenes. Ok. Según me dijeron que iban a servir jóvenes, entonces no hay necesidad. Donde sí pónganse de acuerdo, pues es en el evento. Ahí sí pónganse de acuerdo y tienen que checar todo, tienen que, todo, papeles, o sea, que esté, por ejemplo, mira, hay muchas cosas aquí, esa escalera, me la voy a llevar yo para Nepantra, porque aquí ya, pero hay muchas cosas que ya están almacenadas aquí, ¿no? Ahí, o sea, yo tengo un cuarto ahí arriba, pero no puede ser. Entonces, pues Para necesitamos, lo del aniversario, sí, en esta no vamos no, a servir no, pues es nosotros. jóvenes, puros, No, vamos sí. a meter a jóvenes. Entonces, pero en la otra sí, o sea, en aquella, pues sí tienen que ponerse las pilas, escoger un buen vestuario, sí, y que haya gel, el aparato para tomar esa cosa, porque si viene gente incrédula, la gente necesita sentirse segura, porque todo se ve como patito aquí, ¿no? Improvisado. Entonces, ¿sabes qué? Desde que entre seriedad, saber, señora, su gel, ¿no? Hasta toallas ahí para que se limpien, o sea, porque luego nada más le dan el gel y ya no saben ni qué la gente hacer, luego se hace. No. Sí, bueno, a veces. Pero a veces que a mí me han echado y me han echado hasta de más. Y entonces la haces así, ¿no? ¿Sí me entiendes? Porque a la hora que traen su bolsa y traen, pues tienen que... No. Necesita haber papel ahí, o sea, todo ese tipo de cosas. Su gafete. Yo les he dicho, traigan gafete y ya. Y bueno, nosotros tenemos los gafetes. Pues pónganselos los domingos. O sea, porque los tienen que identificar. Voy a mandar a hacer los de ellos. Bueno, yo creo que vamos a hacer una junta antes de que todo eso pase. También hay una 1 hora cosa, pastor, por decir, 53.